especialidad o desde tu hacer como médico, supongo que te encontrás muchas veces siendo sostén o en rol de contener, ¿no? A personas que estén atravesando alguna enfermedad que los lleva también a sentirse un poco más expuestos en cuanto a su salud mental. Claramente. Y aparte, no es una casualidad que hoy hayamos decidido hacer esto. Hay dos cuestiones antes a tener en cuenta. Primero, Bien. que el mes justamente que pasó, el mes de El mes de septiembre, septiembre. el 10 de septiembre es el Día Mundial, ¿sí?, de la prevención contra justamente el suicidio, de la lucha contra la depresión, ¿sí? Sí. Y aparte de eso, en noviembre, justamente a nivel mundial, se celebra el Noviembre Azul o Movember, que es el nombre que recibe, que es el mes donde se realiza la concientización a la población masculina sobre la prevención de todos los tumores genitourinarios, como sea el testículo, próstata y demás, pero también es el mes de la prevención justamente de la depresión justamente y el suicidio en hombres, ¿ok? Primero que nada, cuando nosotros hablamos, creo que de depresión, todo el mundo, si empezamos a decir, bueno, ¿cómo se sentiría una persona deprimida? Todos dicen, yo tengo depresión. Claro. Claro, sí. Porque la depresión se confunde muchas veces con lo que es la tristeza. Claro. La tristeza es un estado anímico, ¿sí? Ujú. Y yo puedo atravesar en el mismo día, en distintas etapas de mi estado de ánimo. Puedo estar contento a la mañana, enojado a la tarde, triste por la noche, ¿sí? Pero la depresión se caracteriza porque hay un sentimiento de como estar abatido, ¿sí? Como estar derrotado, ¿sí? Esa sensación de esa tristeza que uno no se puede sacar encima. Claro. Haga lo que haga en el día, esa sensación persiste justamente. Y lo que tiene que tener para que nosotros pensemos, bueno, yo tal vez estoy pasando por esto, Claro. o creo que alguien que conozco está pasando por esto, que tiene esa sensación, ese sentimiento tiene que estar presente la mayor parte del día, si no es todo el día, desde que yo me despierto hasta que me acuesto, Bien. y mantenerse, ¿sí?, de esa manera por lo menos durante 2 semanas. Ok. Ahí nosotros estamos empezando a hablar de que tenemos una persona que está atravesando justamente por una depresión. Y cuando hablamos de concientización, cuando se establecen estas fechas como las que vos nos comentabas, Ujú. que será durante noviembre, ¿qué pautas nos dan o qué tips podemos tener en cuenta para concientizar sobre esto? ¿Charlarlo más quizás? ¿Hablarlo más? Claramente, porque es una situación que yo creo que hoy todos los problemas mentales, incluido es como que hay todavía un estigma sobre eso, viste, hay muchos prejuicios, y la verdad que no es así. Es algo que es sumamente común de ver. Si nosotros decimos, bueno, estadísticamente se cree que un 3 o un 5% de la población mundial padece depresión. Y Bien. 3 a 5% de la población mundial es muchísimo. ¿Sí? Sí. Ahora, por otro lado, hombres y mujeres experimentan esto, ¿sí? Estadísticamente también se dice que las mujeres son, digamos, si nosotros decimos, bueno, ¿qué tan frecuente es? Se dice que hay una relación 3-1 a favor de las mujeres, o sea que las mujeres padecerían más depresión. Bien. Pero al mismo tiempo, como que estos datos estarían no del todo correctos por una cuestión de que el hombre consulta menos. Claro. Entonces podría ser que en realidad estamos subdiagnosticando. Volvemos otra vez a lo mismo. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que creo que hoy en día, donde por ser hombre uno tiene que aguantar todo. Ok, ¿Sí? Tenés claro. que tener esa mentalidad de hierro, ¿sí? Como cómo te vas a poner. Los hombres no lloran. Claro, Obvio, chiqui, ¿cómo voy a llorar? ¿Qué es eso? Eso es de nenas, ¿no? Sí, obvio. No, entonces, estamos tan acostumbrados a aguantar, Ujú. y lo que va a pasar son dos cosas. O llegamos tarde a una consulta o explotamos. Claro. Bien. Entonces, eso es otra cosa. Después, hay una edad a la cual es más frecuente, y la verdad que cuando uno revisa los datos sobre la depresión y empieza a investigar, te encontrás con que está presente a lo largo de toda la vida. O sea, es algo que puede aparecer en la niñez, Ujú. en la adolescencia, ¿sí?, en la adultez, en la vejez y en las mujeres inclusive la famosa depresión posparto. ¿Sí? Claro. Entonces,
El tema es, yo creo que está en reconocer primero lo que me está pasando y que si nosotros tenemos a alguien donde nosotros hemos notado un cambio en el estado de ánimo, en el comportamiento y demás, prestemos atención. Claro, ¿sí? no decir esto, bueno, ya se le va a pasar. No. O no, lo que pasa es que, viste, yo lo escucho mucho, por ejemplo, en amigos o en amigas que sus papás ya están grandes y han dejado de trabajar, por ejemplo, ¿no? Pues llega la edad de la jubilación. Sí. Y dice, no, es que está un poco de mal humor porque como ahora no está yendo a trabajar, no tiene nada para hacer. Y en alguna que otra ocasión me he encontrado diciendo, che, prestale atención, porque si antes él o ella tenía una rutina y de repente se encuentra sin esa rutina y empieza a notar que ya cocinar lo cansa, que ya alguna que otra cosa no la puede hacer porque físicamente no le responde y se queda sin nada para hacer, va a terminar en una depresión. Claro. Sí. Y aparte, a ver cómo uno identificaría justamente a una persona, ya sea yo o ver si hay alguien que yo conozco. Sí, importante. Sobre todo los padres y sus hijos. Sí. Sí. Primero que nada, una de las características que tiene, todos piensan que una persona deprimida llora todo el día. Es cierto, es mucho más propenso al llanto, tiene el llanto fácil, llora a veces de golpe, de repente, sin ningún motivo aparente. Sí, es cierto, pasa. Pero otros cambios que tiene son el apetito también. Claro. Muchas personas comían normalmente y de repente vos te encontrás con que el plato ya no te lo termina, porque hay una disminución del apetito también. Y lo principal de todo es que ya se pierde el disfrute por todas aquellas actividades que anteriormente te provocaban alegría. ¿sí? Claro. De repente ya no va al gimnasio, de repente ya no quiere salir de su habitación, de repente se juntaba con los amigos y demás y ahora ya evita las juntadas. De repente, no sé, era una persona que, qué sé yo. Sí, le gustaba ponerle un niño que antes le gustaba hacer un deporte y ya no quiere ir más. Exacto, pero sumado a todas estas cosas todas que estas vamos otras viendo, cosas, ¿no? claro, sí, sí. Por eso yo creo que es importante justamente que se tenga en cuenta y que las personas que estén escuchando presten atención a esto, porque cuando lamentablemente llega la situación de que esta sensación, este estado de ánimo continuo, dijimos que está presente todo el día, desde cansa, que se levanta hasta que se acuesta. Y se llega a la decisión más drástica, que es el quitarse la vida, es cuando llegan los lamentos. Bien. Sí. Las personas, ¿por qué llegan a este punto? Justamente es porque esa sensación es tan frustrante, tan agotadora, que no hay un alivio, digamos, no hay otra forma de encontrar alivio que terminar con la vida de uno. Claro. Sí. Y habitualmente las personas que se quitan la vida, es cierto, ya no están más, pero el entorno sufre, y sufre mucho. Y sufre por una cuestión de no haberse dado cuenta antes de qué estaba pasando, no poder reconocer lo que estaba sucediendo, no haber hecho más, ¿sí? Y es algo que se puede tratar hoy en día. Bien. Tengo una pregunta. Sí. No te veo, Pela. Perdón, sí, no, justo levanté la mano y solo me vio el doc. Perdón que lo interrumpí, doc, pero me parece que puede llegar a, no sé, capaz a rumbearnos para algún lado. Y es cuando logramos identificar, o por ahí no, pero bueno, cuando vemos una persona que está así, o cuando uno mismo está así, como en esa, entendámoslo como un ¿no? Como un previo a la depresión, como cuando ves que esto se está por venir. ¿La forma es siempre a través de un profesional? ¿O existe esto de que, bueno, no, por ahí si me junto con amigos, por ahí si, no sé, tengo una linda charla con alguien que me quiere, ¿puedo salir de ahí o siempre necesitamos ayuda profesional? Obviamente, a ver, los vínculos siempre van a ser el mecanismo de contención, ¿sí? Una persona que atraviesa por esto nunca debería de estar solo. ¿sí? Estamos de acuerdo. El aislamiento, la soledad, creo que detonaría aún más, digamos, esta situación. De hecho, la depresión postparto generalmente viene porque las mujeres se encuentran solas. Claro. ¿En serio? Sí. Ah, mira vos. Y entonces, sí o sí, la conducta tiene que ser la consulta con el especialista en salud mental, ¿sí? Bien. Tanto el psiquiatra como el psicólogo, porque ambas especialidades van a implementar distintas herramientas para ayudarme primero a reconocer lo que me está pasando, la contención obviamente y el tratamiento. El tratamiento siempre va a venir, en caso de ser necesario, asociado a medicación que va a permitir justamente controlar el estado de ánimo
Y el tratamiento con el psicólogo es fundamental porque hay que buscar de dónde viene esta situación, qué es lo que terminó detonando. Uno puede decir, bueno, cuáles son las causas que podrían llevar a que alguien padezca de esto. Y cuando también uno empieza a leer y dice, bueno, a ver, cuáles son las posibilidades de que una persona desarrolle, se encuentra con que hoy no hay una teoría única que te dice, bueno, por esto una persona padece depresión, por esto otro no. Se habla por ahí de predisposición genética, se sabe que aquellos que tienen un familiar de primer grado, sí, que haya padecido, ese padre, hermano, demás, tienen posibilidades, más posibilidades que otras personas que no hayan tenido familiares con esto, de tener justamente eventualmente depresión. No quiere decir que sí o sí va a pasar. O que siempre, claro. Claro, pero hay un aumento en las probabilidades de que sí padezcan. Después hay otras teorías más que tienen que ver obviamente con el entorno social, porque hay factores socioculturales que pueden llevar a que una persona atraviese por esto, ya sea la crianza, el núcleo familiar en el cual crecen, sí, hechos de violencia, abuso. Después ya en la vida de una persona cotidiana, de repente la pérdida del trabajo, sin quedarte sin una fuente laboral, sin una fuente de ingreso. Entonces en una persona ya predispuesta justamente podría ser ese el detonante que lleve justamente a esta situación, ¿no? Qué importante, Enzo, que vos como un profesional, obviamente como médico que sos, pero por ahí de una especialidad que es tan específica, valga la redundancia, como la urología, tengas también ganas de charlar de esto, porque siento que vuelve a todos los profesionales que nos estén escuchando un poquito más conscientes de la importancia de que todos los que tratamos con personas tenemos la responsabilidad de informarnos un poco y de charlar de estos temas, ¿no? Porque cuando hablamos de salud, hablamos de una salud integral. Claro. No solamente de lo que uno se ocupa. Exactamente. Otra cosa que me gustaría agregar también era que en esto que hablábamos de acercarnos a la terapia y hacer terapia, como a romper, por ahí el doc lo va a entender, por ahí es algo más de nuestra generación, digamos, que quedó una generación vieja, que como que el psicólogo era para los locos, ¿no? Como si no estás loco, ¿para qué vas a ir al psicólogo? Y la verdad es que si te sentís mal, sentís que no te podés levantar de la cama, sentís que las cosas se te vienen encima, que todo el mundo es negro, es un buen momento para ir a ver a un profesional. No estás loco, estás vivo. ¿Entendés? Estás vivo y te pasa la vida por encima. Entonces, me parece importante sacarle ese estigma de que el tratamiento de un terapeuta es solamente para la gente que está loca o que ve unicornios rosas, sino para decir, che, me estoy mal, no lo puedo porque me está excediendo esto. Bueno, busco la ayuda de alguien, porque por ahí tengo amigos, a mí me pasa mucho que a mí no me gusta joder a mis amigos, que es algo que yo digo mucho. No me gusta cargarle mis problemas a mis amigos. Bueno, perfecto, busca un profesional al que le están pagando justamente para bancar tus problemas y trata de descargar de alguna manera o de hablar o de charlarlo o de que tome otra forma esto que te está pasando, ¿no? Sí, o de repente sentís que hay cosas que antes vos podías manejar y que ahora no podés. Exacto. Ejemplo, fuiste papá, o mamá, pensaste que todo iba a ser felicidad y proyectos familia por delante. Feliz, claro. Y de repente te encontrás un poco solo, te encontrás que no sabes por dónde arrancar, que te sentís abatido. Bueno, ese también es un excelente momento. Sí, totalmente. O te dieron un nuevo cargo en tu trabajo, o te quedaste sin trabajo. Claro, que es lo que decía el doc. Y de repente algo que vos sabías hacer, ya no lo podés hacer. Y sentís que era lo único que vos sabías hacer. Y ahora, ¿qué corno hago? Y ahora, ¿para dónde voy? Claro. Esas también son instancias para pedir ayuda, ¿no? Sí, totalmente. Por eso yo creo que lo importante de hablar de esto es que primero que nada todos conocemos, ya sea en primera persona o muy cerca, nos tocó a todos, atravesar situaciones donde amigos o familiares pasaron por distintas situaciones, ¿sí? Y es triste, ¿sí? A veces por ahí cuando uno se pone a pensar de si podrías haber hecho algo más o demás, y bueno, y tenés esa sensación de impotencia. Sí. Y por eso yo creo que hoy es importante tener en cuenta esto. Todos hablan de que la pandemia fue el tema del COVID. La verdad es que ya pasó y hoy en día se habla de que la verdadera pandemia en esta nueva etapa yo creo que es más bien los problemas de salud mental que cada vez se van viendo con mayor frecuencia. Sí, entonces es algo a lo que hay que quitarle ese estigma, como decía recién, de que ir a terapia o ir de repente al psicólogo es como, no, eso es para los locos. No, claro. No es justamente así. Son profesionales que van a ayudarte, ¿sí? A poder entender primero qué me pasa. Segundo, ¿por qué?
Claro. está pasando esto. Y tercero, ¿qué puedo hacer yo para poder empezar a salir adelante? Como en cualquier Sí. situación de salud en la que vos vas y consultás y alguien te ayuda a buscar claro. el problema y a tratarlo de la mejor manera Sí, posible. y yo, la otra cosa por cual yo quise hablar de esto fue Sí. porque a mí me pasó, uno de los primeros datos que me llegó a mí cuando yo llego a Tierra del Fuego, Ajá. era justamente esta situación. Bien. Que el primer dato que me llegan es como, mirá que acá se deprimen todos y la tasa de suicidio altísima. Sí, es verdad, sí, es con lo que te Y recibe. me parece... Sí. y La yo, estadística como, que te recibe. Un poco wow, sí. qué linda bienvenida. Claro. Pero- Sí. pero ahí también hay otra cosa importante a tener en cuenta, que en estas zonas, sí, como es la provincia de Tierra del Fuego y otras Ujú. donde por ahí nosotros no tenemos tanta exposición del sol, Claro. Sí. Sí. porque el día podrá estar así, pero Nosotros está estamos sumamente adentro. ventoso. Salís Sí, obvio. afuera y... Y cuando te llega el invierno, es de noche casi todo el día. Sí. Entonces, todas las zonas que son frías, es muy Ujú. común verle el déficit de vitamina D. Claro. Sí. ¿Qué pasa? La vitamina D tiene unos receptores a nivel del sistema nervioso central. Sí. Y muchas veces el déficit de vitamina D genera síntomas similares a los de una depresión, pero en Ujú. realidad Te lo falta que te está vitamina D. pasando es que estás con un déficit. Entonces, consultando muchas veces al médico, haciéndome el estudio y ver que tengo la vitamina D por el suelo, yo empiezo a tomar, mejoran los niveles y esa sensación Ujú. mejora, ¿sí? Inclusive hay como esta tendencia a pensar que estos lugares o otros lugares Sí. más fríos y demás es más común esta situación. La verdad que no. Si vos te fijas en el ranking de los países más felices, que todo el tiempo se está publicando Sí, cada sí, año, los países nórdicos están en el primer lugar. Mira. Qué Sí, loco. entonces vos decís, pero ¿cómo? Hace frío, hay viento igual que acá. Claro, es muy Cuando similar llega al el clima. invierno es mucho más el tiempo de oscuridad y sin embargo, ¿por qué sucede? Porque hay otros factores que llevan a esta situación, Claro. a esta, de lo que estamos hablando nosotros. Ujú. ¿Sí? Y todo otro también que se nota y que yo veo siempre en las redes sociales y el reclamo que se hace, inclusive a veces se ve en las noticias, Sí. que hay como un reclamo permanente de todos aquellos familiares que les tocó perder a alguien a Sí. causa de esta enfermedad, ¿sí? Demandando justamente la presencia del Estado justamente con Ujú. programas que aborden esta situación, Obvio. Sí. Sí. porque Sí. la verdad es que falta, ¿sí? Hay muchas ONG sí que se dedican a esto, sin Claro. embargo, Estamos sin ir más nosotros lejos, acá está- conversando Sí, de... sin ir más justamente. lejos, una de las que yo conocí acá cuando llegué y demás Ujú. porque me habían hablado, es Mucho por Vivir, sí, también que... El jueves pasado ujú. estuvimos en comunicación con Rogovi. No, perfecto. Bueno, entonces, pero ahí como es, todo siempre es como iniciativa propia. Y yo creo Sí. que hay que empezar a involucrarse un poquitito más, porque a veces dejar de prestar atención a otras cosas menos significantes. Esto Ujú. va para los que tendrían Los que estar toman a cargo decisiones. de esto Sí. y tomar en cuenta que es una problemática que es muy presente, ¿sí? Bien. Entonces, y que si hay tantos reclamos porque realmente hace falta. Sí, claramente. Perfecto. Con esto tenemos que cerrar, Enzo, pero gracias por traer esta temática. Nosotros la estuvimos hablando los últimos 2 jueves y la verdad es que necesitamos charlarlo más. Me parece que sí. Todas las veces que podamos es importante que hablemos de salud mental. Nosotros desde este lugar, que es un programa de radio, ustedes en sus casas con sus familiares y amigos y consultando a los profesionales que nos pueden ayudar. Ariel, Enzo, ¿dónde te encontramos? Perdón, no sé si decirte Enzo Ariel. Enzo Es como Ariel. Me genera como una cosa terrible con mi dislexia. En el CEMEP, de Sí. lunes a sábado, sí, y los días viernes en los consultorios SEDMA. Perfecto. Le recordamos a la gente igual que vos sos urólogo, pero hoy hablamos de salud mental porque tenemos ganas de que se charle un poco y muchísimo más. Sí, de hecho, Gracias. me llega un mensaje al WhatsApp 2964-527-934 Ajá. y me preguntan ¿por qué es tan difícil conseguir terapia? ¿Por qué hay tantos psicólogos que no hacen consultorio? Pero no le podemos preguntar al doctor Sayuri, pero no tiene ni idea, chicos. El doctor sí Eso, hace consultorio. Claro, eso tiene que ver más con una decisión de los especialistas, De cada supongo. profesional, intuyo, sí. Sí. Y también de la alta demanda. Ah, exactamente. Pero bueno, yo por ejemplo hago online hace años. ya. Años, claro. Sí, no hay otra. sí. Chiquis, tanto y venimos. Estamos a tu lado para que en este invierno nunca te falte la compañía.